Cordial saludo, docente Leonardo Luna. Presentamos la actividad número 4, las imágenes de lo político. Política pública de libertad religiosa y de cultos. Para la elaboración de esta actividad nos basamos en el decreto número 437 del 2018 con fecha de 6 de marzo de 2018, donde se decreta en su capítulo 4 adoptar la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, en el cual es aplicable a todas las entidades de orden nacional y territorial. El sector religioso en Colombia es y ha sido durante muchos años uno de los mayores aliados del gobierno, no solo porque ha asumido el reto de ser un primer respondiente en la consolidación del bienestar integral de la familia, sino también porque la apuesta a la formación de las nuevas generaciones en valores y principios para que los niños y jóvenes se conviertan en agentes de transformación. Pregunta número 1. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la política pública en el contexto seleccionado? El Ministerio del Interior asume el desafío de incluir dentro de su línea misional las temáticas de los asuntos religiosos desde el año 2014. De allí, inició un trabajo conjunto y articulado con otras entidades nacionales y territoriales, entidades religiosas, organizaciones del sector religioso, organismos de cooperación y la academia, para consolidar distintas estrategias encaminadas al reconocimiento, desarrollo y garantía de la libertad religiosa en todo el territorio nacional. En el artículo 19 de la Constitución Política de 1991, la Ley Estatutaria 133 de 1994, por la cual se reglamenta el derecho a la libertad religiosa y de cultos, y el bloque de constitucionalidad establece los alcances y ámbitos del mismo, teniendo en cuenta no solo la creencia individual, sino también las manifestaciones colectivas y el aporte al bien común de las entidades religiosas y sus organizaciones. En este sentido, este eje aborda tanto objetivos y acciones encaminadas a propender por garantizar y proteger el derecho de libertad religiosa y culto, prevenir sus posibles vulneraciones, así como reconocer y fortalecer la labor social, cultural, educativa, de participación ciudadana, perdón, reconciliación, paz, cooperación y en general de aporte al bien común que dichas formas organizativas realizan como expresión material de sus creencias y alcance de sus fines. Durante el año 2016 se resalta un gran avance en el reconocimiento de la importancia de la libertad religiosa y de cultos dentro de la historia social y política de Colombia, al declararse el día 4 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos por el Decreto 1079 del 2016. Pregunta número 2. ¿Cómo se construyó la política pública? Desde hace más de 10 años, líderes religiosos en el país manifestaron la necesidad de que el Estado pueda ofrecer garantías para el ejercicio de su credo y actividades religiosas en condición de equidad. Sin embargo, hubo otros aspectos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 74 de 1968. En el cual, en su artículo 18, establece la libertad de toda persona en su pensamiento, conciencia y religión, la garantía de la manifestación de la religión y las creencias. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 74 de 1968, en el cual establece la garantía de los derechos allí consagrados sin discriminación por motivos, entre otros. La Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporó al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1972, donde sus artículos 1, 12 y 13 consagra garantías a la libertad de religión y la creencia y el deber estatal de garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que estén de acuerdo a sus propias convicciones. El artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 244 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país.
donde dispuso que el Ministerio del Interior emprendiera acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de culto y de conciencia, y que el Gobierno Nacional formulara y actualizara la política pública en la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando libertad e igualdad religiosas en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien común en lo local, regional y nacional. Y en el artículo primero del decreto de ley 2893 del 2011, donde se establece como objetivo del Ministerio del Interior formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos, entre otros, en materia de libertad de cultos y en derecho individual a profesar una religión o credo. Pregunta número 3. ¿Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública? La libertad de religiones y creencias contribuye a la promoción de la dignidad de todos los seres humanos, así como una cultura de paz, tolerancia y convivencia. Establece igualmente la garantía de los derechos allí consagrados sin discriminación por motivos, entre otros. La libertad de culto es vital para la salud de una sociedad diversa. Permite que prosperen distintas religiones y creencias. La libertad de culto protege los derechos de todos los grupos y de todas las personas, entre ellas las más vulnerables, sean estas religiosas o no. Pregunta número 4. ¿Cómo puede contribuir la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política de las personas? Sí es cierto que la psicología social es una disciplina intrínsecamente política, lo cual no implica que solo sea política. La cuestión del compromiso político de los psicólogos sociales adquiere una nueva dimensión, adquirir un compromiso político orientado a un cambio social emancipador. No pasa tanto por reconducir los conocimientos psicosociales hacia otras aplicaciones, no por estudiar los problemas que la psicología social estándar menosprecia y a partir de ahí actuar en consecuencia, sino que pasa por romper de forma radical con los supuestos epistemológicos que sustenta la propia psicología social, en tanto que disciplina científica. En efecto, el tipo de objetivismo al que suscriben la mayor parte de los psicólogos sociales conduce a considerar la realidad social como una entidad que existe de forma estrictamente independiente del conocimiento que tenemos de ella. Considerar el conocimiento científico como una representación del objeto de conocimiento. Considerar que dicho conocimiento es tanto más científico cuanto mejor se le corresponda con el objeto sobre el que se versa.